buenos días, damos inicio a nuestra sesión con la lectura del orden del día, señora secretaria. Bueno, muy buenos días, como amanecieron, bendiciones para todos en este día tan frío, que lo calienten con fe y esperanza en este fin de semana. El orden del día para hoy, 16 de agosto, es el siguiente: primero, dedicación del quórum; segundo, llamada a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación Concejal, Luis Alberto Usuga Sucerquía; quinto, aprobación de las actas 5 al 8; sexto, análisis del proyecto de acuerdo de reglamento interno; séptimo, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Están la mayoría de los concejales, honorable presidente. Segundo, llamado a lista. Señor Luis Alberto Usuga Sucerquía. Presente. Señora Gloria Estela García Gómez. Muy buenos días, presente. Señor Wilson Robeiro Macías Lopera. Muy buenos días, presente. Señor Oscar Darío Betancur Hidárraga. Presente. Señora Nilian Vallejo Ochoa. Muy buenos días, presente. Señor Banajo López Cardeño. Muy buenos días, presente. Señor Luis Quiroz Vidales. Buenos días, presente. Señor Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Señor Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Muy buenos días, presente. Señor Norberto Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Señora Marta Lucía Pino García, presente. Señor Carlos Andrés Vargas Vanegas. Señora María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Como tercer punto, señor presidente, tenemos discusión y aprobación del orden del día. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancur. Gracias, señor presidente. No sé si no escuché bien, pero me gustaría que pusiéramos en el orden del día, señor presidente, el nombramiento de la secretaria DOC, porque ahorita no está, nombremos a... Ella no viene hoy, nombremos a... O sea, usted designó a Marta, pero que lo hagamos pues que sea como que hay constancia que... Gracias, señor presidente. Bueno, entonces agreguemos ese punto, señora secretaria, por favor. Como nos ha puesto a consideración, entonces en el momento lo podemos agregar ahí. Entonces sería modificar para que pongamos ahí nombramiento de secretariado. Entonces lo pondríamos después de la verificación del quórum. Bueno, queda como entonces como segundo punto, nombramiento de la secretaria DOC. Bueno, entonces pongo a consideración el nombramiento de la concejala Marta Pino como secretaria DOC por el día de hoy, por la ausencia justificada de nuestra secretaria Dora Argenis. Sigue en consideración. ¿Se aprueba? Por unanimidad de los presentes, doña Marta, entonces queda designada como secretaria DOC por el día de hoy. Continuamos, por favor. Bueno, tenemos discusión y aprobación del orden del día. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Se aprueba? Por unanimidad de los presentes, señora secretaria. Continuamos. Cuarto, saludo por parte del presidente de la Corporación, concejal Luis Alberto Usuga Sucerquía. Muy buenos días para todos los honorables concejales y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo también por ahí para nuestra secretaria que nos está viendo, pendiente, aunque está estudiando el día de hoy, pero ahí está pendiente. Una sesión más donde vamos a estar aprobando actas y donde vamos a estar a continuar con el
estudio del borrador del proyecto de acuerdo que modifica nuestro reglamento interno. Entonces aquí continuaremos dándole como lectura y haciendo ahí como resaltando esas dudas que tengamos para cuando nos visite nuevamente nuestro asesor Salen. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, presidente. Un saludo para todos. No, pues una inquietud. Se supone que pues el borrador es para ir analizando y definiendo pues, los cambios que se vayan a hacer y todo eso. Por ejemplo, ayer que se tocó mucho el tema del tiempo, de cómo van a ser las sesiones, entonces también sería bueno que cuando vamos analizando todos esos puntos, de una vez vamos definiendo cómo va a quedar, porque si no luego vamos a tener que volver a lo mismo, ¿cierto? Entonces, en puntos claves que necesitemos tomar decisiones y que necesitemos cambiar, entonces sí sería bueno que de una vez cuando estemos acá haciendo el análisis, tomemos la decisión o la votación por mayoría, qué cambio se va a hacer y qué cambio no, para poder ir dándole forma a esto, porque si no vamos a ir leyendo, hablando y después vamos a volver a hacer lo mismo. Gracias, presidente. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Pero nosotros no podemos hacer cambios siempre y cuando la ley lo permita y esté dentro de la ley, porque si dentro de ese análisis estudio que vamos a hacer se necesita otra vez el acompañamiento de los jurídicos para que nos digan si podemos hacer el cambio sí o no. Esa es otra cosa que yo creo que el análisis es leerlo y volver otra vez a verificar lo que estamos inquietos y luego recoger todo para que vuelva otra vez en los asesores jurídicos. Sí, yo pienso que lo que plantea el concejal Norberto, de hecho se puede hacer, ¿cierto? Siempre y cuando teniendo en cuenta que va a estar sujeto a lo que digan los jurídicos. Pero si tenemos nosotros ya como una idea, también podemos hacer así también. La duda la trabajamos, la conversamos aquí entre todos y planteamos un posible cambio y ya el día que ustedes salen aquí le comentamos, esta es la inquietud que tenemos, planteamos este posible cambio, ya usted nos dice si es posible o no es posible, también podemos ir haciendo así este estudio. Bien pueda, secretario. Bueno, como se incrementó un numeral al orden del día, entonces la aprobación de actas de las 5 a la 8 sería el numeral 6. Entonces, ¿cómo es esto? Aprobación de actas desde la 5 a la 8. Para poner en consideración, el acta número 5 es del día cuando estuvo Rafael, el de víctimas. Entonces, para poner a consideración esa acta con las correcciones que le pasaron internamente a la secretaria. Sigue en consideración. Si aprueba, por unanimidad de los presentes, señora secretaria, queda aprobada. Por mayoría, porque yo no la aprobé. Yo no la he bueno, leído. Ok. Entonces, por mayoría. Bueno. Y para poner a consideración el acta número 6, esa fue el día que estuvo el alcalde, el día de los compromisos y todo eso. Entonces la ponemos a consideración con las respectivas correcciones que le pasaron a la secretaria internamente. Sigue en consideración. ¿Se aprueba? Por mayoría. Oscar sí la aprobó. Señora secretaria, sería bueno. Para poner en consideración el acta número 7 del día que estuvo el comunicador dándonos información sobre todas las redes sociales del Consejo, con sus respectivas modificaciones. Sigue en consideración. ¿Se aprueba? Por mayoría. Por la mayoría. Y por último ponemos en consideración el acta número 8, que es estuvimos socializando el reglamento interno, el borrador del proyecto que se va a modificar el reglamento interno con sus respectivas correcciones que se le hayan enviado a la secretaria internamente. Sigue en consideración. ¿Se aprueba? Yo sí la apruebo yo porque yo la hice. Entonces ya sé. Por unanimidad de los presentes, señora secretaria. Continuamos con el orden del día. Bueno, seguimos con el análisis del borrador del proyecto de acuerdo del reglamento interno. Estábamos en la página 17, honorables concejales, donde dice que la organización política que hubiese ocupado este lugar en la mesa directiva no podrá volver a ocuparlo hasta tanto
no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo por unanimidad, así lo decidan. Esta representación debe, vamos en la página 17, esta representación debe alternarse en periodos sucesivos entre hombres y mujeres. El artículo 36 dice participación en la agenda de la corporación pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la corporación, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisión permanente, una vez durante cada periodo de sesiones ordinarias del Consejo. El orden del día podrá incluir debates de control político. La mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. El orden del día que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición solo podrá ser modificado por ellos mismos. Artículo 19, Ley 1909 del 2018. Parágrafo. Será considerada falta grave la inasistencia sin causa justificada por parte del funcionario del gobierno local citado a debate de control político durante las sesiones en donde el orden del día haya sido determinado por las organizaciones políticas declaradas en oposición. Artículo 37. Participación en las comisiones permanentes y accidentales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán derecho a integrar las comisiones permanentes y accidentales de la corporación mediante la designación equitativa de sus miembros atendiendo su representación. Yo tengo una inquietud ahí. Nosotros igual tenemos que estar en las comisiones permanentes. Igual nunca hemos visto pues si hay mayoría o no de la oposición, porque nosotros hacemos parte de las comisiones. Y de las accidentales pues no es obligación, no, yo creo que no será obligación por los que quieran, pienso yo. ¿Qué dicen ustedes? Debemos estar, pero tampoco pues como pienso yo que es como una obligación. Igual debemos de estar por ley en las comisiones, pero de la oposición pues si estamos bien y si no, igual lo hacemos. El capítulo 3 de las organizaciones políticas independientes. Artículo 38. Organizaciones políticas independientes. Las organizaciones políticas que cuentan con representación en la corporación, que no hacen parte del gobierno ni de la oposición, deberán declararse como independientes, sin perjuicio de los que le asisten a toda organización política. Lo dice el artículo 26 de la Ley 1909 del 2018. Tendrán los siguientes derechos. Primero, a participar en las herramientas de comunicación de la corporación. Segundo, a postular candidatos a la mesa directiva en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición o de postulaciones realizadas por estas últimas. Si la organización modifica su declaración política, la corporación elegirá un nuevo miembro de la mesa directiva. Capítulo 4. Mecanismo de protección de los derechos de oposición. Artículo 39. Acción de protección de los derechos de la oposición. Para la protección de los derechos se consagra en la Ley 1909 del 2018. Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán la acción de carácter especial ante la autoridad electoral, que ese estatuto establece, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 28 de la misma ley. Capítulo 5. Pérdida de derechos de la oposición. Artículo 40. La pérdida de los derechos de la oposición. De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 1909 del 2018, los derechos reconocidos a las organizaciones políticas se mantendrán mientras esté vigente la declaración de oposición. En caso contrario, se perderán. Título 3. Funcionamiento de la corporación. Capítulo 1. Mesa directiva, integrantes y funciones. Artículo 41. Integrante. La mesa directiva se integrará por el presidente y 2 vicepresidentes primero y segundo, elegidos separadamente para periodo de 1 año. Ningún concejal podrá ser reelegido consecutivamente en la respectiva mesa directiva. Artículo 28 de la Ley 136 del 94. En los años segundo, tercero y cuarto del periodo constitucional, la mesa directiva se elegirá en las sesiones ordinarias del mes de noviembre del año inmediatamente anterior. La posesión se realizará ante la corporación el día de la clausura del último periodo ordinario
de sesiones, cuyos efectos comenzarán a surtirse en el primer día del año siguiente. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Gracias, señor presidente. Aquí donde dice que en los años segundo, tercero y cuarto del periodo constitucional, no es en el segundo, tercero y cuarto, sino en el primero, porque en el cuarto ya no se elige mesa directiva, sino aquí dice en los años segundo, tercero y cuarto. No son segundo, tercero y cuarto, sino primero, segundo y tercero, porque en el primero se eligen 2 veces, que es en enero y en noviembre. Muchas gracias, señor presidente. Vuelvo y le repito, en los años segundo, tercero y cuarto del periodo constitucional, la mesa directiva se elegirá en las sesiones ordinarias del mes de noviembre del año inmediatamente anterior. Entonces colocar no en los años, sino para el año. Bueno, el artículo 42 dice elección y posesión. El presidente y los vicepresidentes de la corporación serán elegidos por la mayoría simple de los asistentes a la sesión plenaria, siempre que haya quórum decisorio. En caso de empate, se repetirá la votación en una segunda oportunidad entre quienes tengan la misma cantidad de votos. De persistir el empate, se resolverá por suerte, según el mecanismo que acuerden los empatados. Por ejemplo, la semana pasada que estaban votando allá en una comisión en la Cámara era con una moneda. No. Los electos tomarán posesión ante quien se encuentre actuando como presidente, jurando cumplir fiel y cabalmente las funciones propias del cargo, para el cual fueron elegidos y respetando y haciendo respetar la Constitución, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, con la dignidad que su investidura exige, de conformidad con los parámetros establecidos en el presente reglamento. En el caso de la elección en el primer año del periodo constitucional, el presidente electo tomará posesión ante el presidente provisional y aquel a su vez tomará posesión a los vicepresidentes electos. Artículo 43. Faltas absolutas y temporales. La falta absoluta de los miembros de la mesa directiva dará lugar a una nueva elección, la cual se realizará para el resto del periodo anual que faltare. Las faltas temporales del presidente serán suplidas en su orden por los vicepresidentes primero y segundo. Durante el desarrollo de la sesión, la inasistencia del presidente será suplida por los vicepresidentes primero y segundo, y a falta de esto lo hará el concejal que estando presente tenga el primer lugar en orden alfabético por apellido. Si hubiere 2 o más concejales cuyos apellidos los pongan en igualdad de condiciones, prevalecerá el orden alfabético por nombre. Artículo 44. Funciones de la mesa directiva. La mesa directiva tiene las siguientes funciones. Primero, integrar las comisiones accidentales para dar primer debate a los proyectos de acuerdo cuando no se hubieran conformado las comisiones permanentes, según el artículo 25 de la Ley 136 del 94. Esto a mí me tenía como inquieta, o sea que una comisión accidental puede decidir en un proyecto si no hay una permanente. Vea, aquí dice, segundo, recibir la renuncia.
Segundo, recibir la renuncia del presidente del Consejo, inciso segundo del artículo 53 de la Ley 136 del 94. Tercero, expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios a los concejales, artículos 65 y 66, modificado por el artículo 2 de la Ley 2461 del 2025 y de la Ley 136 del 94. Cuarto, disponer los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio del derecho de las personas naturales o jurídicas a expresar sus opiniones sobre proyectos de acuerdo que estén en trámite. Para su intervención, el interesado deberá inscribirse previamente. Artículo 77 de la Ley 136 del 94. Tiene la palabra el concejal Humberto Morales. No, gracias, presidente. Porque entonces me queda la duda con respecto a lo que hablaba ayer Salen y a lo que dice acá las funciones de la mesa directiva, porque Salen ayer nos decía que hay que poner en consideración de la plenaria, pero aquí dentro de las funciones de la mesa directiva dice disponer los días y horarios y duración de las intervenciones. O sea, entonces, según esto, es potestad de la mesa directiva decidir qué días y a qué horas se va a sesionar, porque ayer que tocamos el tema Salen decía que no, que eso le correspondía, pues que se debería ser consultado en plenaria. Entonces sí es bueno también aclarar ahí ese tema de cuáles son las funciones que le corresponde a la mesa directiva. Sí, no, pero por lo que yo entiendo, aquí habla es como de el horario de las intervenciones de las personas que visitan aquí, porque aquí no habla pues como de los horarios para las sesiones. Y también sería bueno como, si se puede, como donde dice que se van a escribir, ¿cierto? Que se deben escribir previamente, pero no habla cuánto tiempo, ¿sí o qué? Porque pues han dicho que son 5 minutos, otros que 24 horas, otros. Entonces sería bueno, ¿cierto? Sí, porque previamente, entonces si alguien llega 3 minutos antes y nos dice que necesita intervenir, entonces ahí hay que mirar bien el tema. Pero si esa ley dice que previamente, ahí también volvemos a quedar como en varios puntos que uno no sabe ahí que... Pero, bueno, pues del título 3, me imagino que sí tenemos más autonomía para nosotros decidir ahí. Señor presidente, entonces subrayo el numeral 4 y el 5, como para dejarlo ahí. Bueno. El sexto, aceptar la renuncia, conceder licencias, vacaciones y permisos al personero municipal. Inciso tercero del artículo 172 de la Ley 136 del 94. Séptimo, remitir al alcalde para su sanción los proyectos de acuerdo aprobados en plenaria dentro de los 5 días hábiles siguientes. Inciso 3 del artículo 73 y artículo 7.6 de la Ley 136 de 1994. Qué pena, doña Marta. Tiene la palabra el concejal Humberto Morales. Gracias, presidente. Con respecto pues al numeral 6 del artículo 44, pues porque me parece a mí, no sé si de pronto yo esté equivocado, que nosotros nunca hemos nunca lo han tenido en cuenta para este punto. Dice aceptar la renuncia, conceder licencias, vacaciones y permisos al personero municipal. Sí, como dejar claro, o sea, qué es lo que nos correspondería a nosotros ahí. ¿Sí me entiende? Porque eso a la mesa directiva, no sé si con ustedes lo han hecho o no, porque uno muchas veces ve que la persona sale de una licencia o alguna cosa y nosotros pues no sé, nunca nos enteramos ni nada, o si queda alguien encargado, quién es el que tiene la potestad para hacerlo. Entonces es bueno definir ese punto, qué es lo que debemos hacer nosotros como concejales o ustedes como mesa directiva con respecto a este caso. Así es, sí. A nosotros, pues, que yo me acuerde, nos han como informado una vez como de unas vacaciones, pero sí es bueno también subrayarlo para que tengamos más... Exactamente, sí, señor. Séptimo, remitir al alcalde para su sanción los proyectos de acuerdo aprobados en plenaria dentro de los 5 días hábiles siguientes, inciso 3 del artículo 7.3 y artículo 7.6 de la Ley 136 del 94. Octavo, aprobar los casos de incapacidad, calamidad doméstica y conceder licencia a los concejales. Si ello no fuera posible, hallándose en receso
la corporación concederá las licencias el alcalde, de conformidad con el acto legislativo 3 de 1993 y el literal A del numeral 8 del artículo 91 de la ley 136 del 94. Noveno, dar cumplimiento previo a comunicación del partido o movimiento político a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas por medio de acto administrativo en los eventos en los que las mismas implican limitación de derechos de los concejales. Los partidos o movimientos deberán certificar que la sanción impuesta se encuentra en firme. Inciso 3 del artículo 4 de la ley 974 del 2005. Yo tengo ahí como una inquietud, o sea que, espere, yo lo repito porque tengo como, yo la estuve leyendo mucho ayer y me dio como algo a ver, dar cumplimiento previa comunicación del partido o movimiento político a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de las bancadas por medio de acto administrativo en los eventos en los que las mismas implican limitación de derechos de los concejales. Los partidos o movimientos deberán certificar que los derechos deberán certificar que la sanción impuesta se encuentra en firme. Inciso 3 del artículo 4 de la ley 974 del 2005. O sea que la sanción disciplinaria la debe dar la Junta, la mesa directiva o el partido. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. No, es que el presidente le da a conocer a la plenaria algún derecho que yo como miembro del Partido Conservador, por ejemplo, pierda dentro del partido. Porque el partido me puede decir a mí, usted sigue siendo concejal pero sin voz, o sin derecho a votar, o tiene que votar de acuerdo a esas observaciones que le vamos a dar. O sea, menos en los temas que sean como de ética, de religión, algo así, no recuerdo el término en ese momento, de objeción de conciencia, sí, así es. Entonces ahí usted no puede ir a hacer caso al partido si quiere, pero la mayoría no tiene que ir unos lineamientos. Entonces el partido a mí sí me puede quitar unos derechos y le tiene que notificar al presidente y el presidente hácelo a saber a la plenaria, decimos del Partido Conservador, vuelvo y digo del Partido Conservador, y no es que por hacerle campaña, no porque hago parte del Partido Conservador, queda inhabilitado, le quitamos el derecho a que participe con vos. Listo, entonces eso o sea, el presidente lo que tiene que hacer es remitir, darle a conocer a la plenaria. Gracias, señor presidente. Con voz y voto, ¿no? Con voz y tampoco puede votar. Eso pasó en el Consejo de Medellín con Corredor, con el que era miembro del Partido Centro Democrático, y cuando tuvo esos problemas, y eran dos, le quitaron la voz y el voto. Entonces la mesa directiva del Consejo de Medellín en el momento, me imagino que tuvo que acatar, recibir la información y darle la conocer a la plenaria para que todos tuvieran conocimiento de eso. Norberto pidió la palabra. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Sí, presidente. Tampoco me queda claro el numeral 8, que dice aprobar los casos de incapacidad, calamidad doméstica y conceder licencias a los concejales. Si ello no fuera posible, hallándose en receso, la corporación concederá las licencias el alcalde. O sea, pero pues no me queda claro porque es que no me queda claro porque se supone pues que nosotros aquí no somos empleados, ¿cierto? No me queda claro que nosotros no somos empleados, nosotros recibimos un empleo honorarios, se supone que el que no viene no tiene derecho a los honorarios. Entonces no me entiendo, o sea, la aprobación para qué o qué. Pues, por ejemplo, si yo tengo una incapacidad, ¿por qué necesito la aprobación de un ejemplo? Y más si no estamos en sesiones. Y así estemos en sesiones, de pronto la incapacidad diría yo que es para no perder, porque uno debe asistir con menos de 5 asistencias, tiene afectación. Entonces, sí es como que dar claridad sobre ese punto, porque la verdad no me queda muy claro a qué se refiere con esas cosas. A ver, yo lo voy a volver a leer, muchachos. Dice, el numeral 8 dice, aprobar lo que es, estamos hablando de las funciones de la mesa directiva, ¿cierto? Entonces dice, aprobar los casos de incapacidad, calamidad doméstica y conceder licencia a los concejales. Si ello no fuera posible, hallándose en receso la corporación, concederá las licencias el alcalde, de conformidad con el artículo legislativo
3 de 1993 y el literal A del numeral 8 del artículo 91 de la ley 136 del 94. Tiene la palabra el concejal Banejo. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Me vuelve acá la misma inquietud de ayer. Si me dan una licencia y no es remunerada, entonces, ¿para qué? No le veo como la lógica en ese punto, lo que manifiesta el concejal Norberto. Si fuera que la licencia tuviera peso, hombre, usted no puede venir a la sesión y se le va a reconocer el recurso, pero si de todas maneras no van a reconocer nada, entonces no le veo lógica, y menos si no estamos sesionando. ¿Qué tiene que ver el alcalde para dar una licencia si no estamos viniendo al consejo? Tiene la palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos. Yo entiendo acá que la mesa directiva sí debe incluirse ahí, porque la mesa directiva da como la constancia para que presenten al seguro, para que les paguen a dicho concejal. O sea, la mesa directiva tiene la potestad de firmar para que el seguro le pague. Así lo entiendo yo. ¿O no, concejal? Y si en ese momento la mesa directiva no hubiese sesiones, pues le tocaría al alcalde, dice muy clarito. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. No, voy a tratar de dar mi posición y lo que, como yo visiono el punto, porque no podemos centrarnos solo en el pago de los honorarios, es en la función del concejal como tal. Yo no soy concejal únicamente cuando estamos en el recinto. Entonces, por ejemplo, yo pido una licencia no remunerada los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se la mando en septiembre, como el consejo no se reúne, el alcalde es el que me la debe aprobar. Si a mí me pasa algo en octubre, como pasó una vez en el municipio de Yolombó, yo en ese momento no estoy siendo concejal activo, porque yo pedí una licencia. Pero debe haber otro que me va a reemplazar en esa licencia no remunerada. Debe subir otro concejal a cumplir mis funciones. Entonces ahí cambia el tema del seguro social, el tema de la póliza de seguridad, eso que nos pagan por si nos pasa alguna cosa. Entonces, en cuanto a ese tema, no es la asistencia a las sesiones, igual cuando hay una incapacidad, porque la incapacidad también hay veces que la EPS las cubre, así uno no está en sesiones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Yo creo que esto aplica específicamente en las licencias de maternidad cuando una concejala tiene un hijo. Entonces, la mesa directiva le da el visto bueno, o el alcalde, para no sé quién pagará eso, si será el seguro o qué, pienso yo. Permiso, presidente. Y si uno se pone a leer lo que dice el numeral 8 del artículo 91 de la ley 136 del 94, pues uno queda en las mismas, tampoco hay una claridad. Si quieren, lo invito a que lo miren, y tampoco especifica nada claro, entonces queda uno en las mismas. ¿Cuál es el derecho ahí? Bueno, entonces dejemos eso ahí como anotadito para seguirlo. En el numeral 10 de las funciones de la mesa directiva, dice disponer como mínimo 2 sesiones plenarias anuales con el Consejo para que los consejos municipales de juventud presenten propuestas relacionadas con las agendas concertadas dentro del sistema de participación y la Comisión de Concertación y Decisión, Ley 1622 del 2013 y Ley 1885 del 2018.
11. Elaborar el anteproyecto del presupuesto de gastos de la corporación atendiendo las disposiciones del artículo 10 de la Ley 617 del 2000. 12. Vigilar el funcionamiento de las comisiones y velar por el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas. 13. Solicitar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la declaratoria de pérdida de investidura de los concejales conforme a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 617 del 2000. 14. Autorizar comisiones oficiales de los concejales fuera de la sede del Consejo. 15. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento. 16. Autorizar la asistencia de los concejales a los eventos de capacitación con cargo al presupuesto de la corporación. 17. Definir y elaborar el cronograma de las sesiones plenarias. 18. Las demás que le asigne la ley a este reglamento. Doña Marta, yo ahí tengo subrayado el 14, que dice autorizar comisiones oficiales de los concejales fuera de la sede del Consejo. Eso pues no se viene haciendo, ¿cierto? Eso sí, entonces, porque cuando se han hecho las comisiones, sí, por ejemplo, cuando fueron a las camelias, eso es una comisión oficial, a las camelias. Por eso, pero nosotros, o por lo menos yo no sabía que había que autorizar desde la mesa directiva esa visita, ¿cierto? Es algo como o sea que nosotros tenemos como comisiones accidentales, lo que no sabíamos que en el reglamento, en las funciones de la mesa directiva podían autorizar una comisión oficial. Y entonces ahí, si la mesa directiva dice que no pueden ir, entonces... Por eso, presidente, pero a la mesa directiva estar poniendo eso en consideración, quienes quieren estar en esa comisión, prácticamente la están autorizando. Pues, ¿sí o no, Marta? Porque están ellos mismos, aquí no, aparte de la sesión no nos reunimos 3 o 4, vamos a formar una comisión, nos vamos. Siempre ha sido en plenaria y bajo la dirección de la mesa directiva, entonces prácticamente se está autorizando. Sí, pero lo que le dice el... Lo que dice el honorable presidente de la mesa directiva es que no estaba pues estipulado como comisión oficial de los concejales fuera de la sede del municipio, de la sede del consejo, o sea que eso lo puede hacer la mesa directiva, autorizar una comisión oficial para ir a X o Y actividad o vigilar, pero ya es comisión oficial. Un ejemplo, lo que dice ahí, un ejemplo, no estamos sesionando y necesitamos una comisión, un ejemplo, para ir a ver una obra o cualquier evento que se esté haciendo, el presidente puede llamarnos y decirnos, vea, Oscar, Banadejov, vayan los delego para esta comisión para que vayan a esta actividad. Pues es lo que yo entiendo ahí. La mesa directiva, porque estamos hablando de las funciones de la mesa directiva. O nosotros mismos reunirnos 3 o 4, llamar a la mesa directiva, vamos a hacer una visita a esta obra y nos autoriza. Pues. Tiene la palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que si no estamos sesionando, esto no sería legal, porque esto se pone a consideración de la plenaria. O sea, no es que yo quiera ir. O Luis, si no estamos en plenaria, yo creo que eso es ilegal. No, porque aquí estamos hablando de las funciones de la mesa directiva. Es que la mesa directiva la mesa directiva nada más no tiene la legalidad de sus funciones dentro de plenaria, tiene su legalidad. Pero para mí, o sea, no estamos sesionando y decir, vamos a conformar una comisión para ir a la floresta. Yo creo que no es legal. A mí me parece que sí es legal porque la mesa directiva se puede reunir, así no estén en plenaria, decir, vea, pasa esto y vamos a nombrar esta comisión, llamar a los concejales y la mesa directiva en un oficio o en una resolución o no sé, en un oficio nombrarlos, pienso yo que nombrarlos porque es que dice muy clarito, autorizar comisiones oficiales de los concejales fuera de la sede del consejo. Eso lo pueden hacer ustedes. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancur. Gracias, señor presidente. Yo lo que diría y lo que pienso y como interpreto ese artículo es comisiones
oficiales, digamos, a Medellín. Hay que hacer un viaje a Medellín a una capacitación y a una comisión del Consejo a representarnos, van 4 concejales, y ahí tendríamos derecho a unos viáticos, que es lo que la ley autoriza y lo que ustedes estarían autorizando para uno poder cobrar viáticos. Pero si nosotros, 3 o 4 concejales, decimos, internamente vamos a ir a hacer una verificación a una obra, que es una comisión accidental, no tendríamos que pedir permiso al Consejo, porque es nuestra función individual. Yo digo que ese punto va más al tema de liquidación de viáticos, por decir algo, y de representación, perdón, de la mayoría del Consejo. O sea, cuando vamos a representar oficialmente a todo el Consejo, porque cuando yo voy y hago un trabajo individual, no estoy representando al Consejo, estoy yendo como concejal, pero no estoy representando la mayoría del Consejo. Entonces, cuando es un acto oficial donde vamos a decir, que me parece que ahí está el término oficial, es un reconocimiento, no sé, un evento con la gobernación y una comisión oficial del Consejo, tenemos derecho a viáticos. Entonces ahí es que creo yo que nos están autorizando, usted está autorizado y vea la autorización para que tenga derecho a viáticos, porque una visita local, ¿qué autorización nos debería dar el presidente? No creo, él nombra la comisión accidental y se nombra una comisión accidental dentro del recinto, que normalmente son los que queremos ir o participar de ella, visitamos, pero no vamos a cobrar un horario. Gracias, señor presidente. Bueno, también queda ahí como para... Bueno, artículo 45, funciones del presidente del Consejo. Son funciones del presidente de la corporación. Primero, actuar en representación del Consejo en los actos y actividades que le correspondan o delegar su representación en estos. Segundo, convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias. Tercero, abrir y cerrar las sesiones plenarias del Consejo y asegurar el mantenimiento del orden en estas. Cuarto, fomentar las buenas relaciones de la corporación con los distintos niveles de gobierno y las demás corporaciones públicas del país. Quinto, someter a discusión y aprobación las actas de la corporación, artículo 26 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 16 de la Ley 1551 del 2012. Sexto, posesionar a los concejales, a los vicepresidentes, al secretario de la corporación y a los demás subalternos si los hubiere, previo el lleno de los requisitos. Para tal efecto prestarán juramento, artículos 36 y 49 de la Ley 136 del 94. Séptimo, recibir las renuncias presentadas por los concejales y presentarlas a la plenaria para su consideración cuando se encuentren sesionando el Consejo. De no estarlo, pasarlas al alcalde. Recibir asimismo la renuncia del secretario de la corporación, artículo 53 de la Ley 136 del 94. Octavo, disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la declaración de nulidad de elección de un concejal, artículo 56 de la Ley 136 de 1994. Noveno, declarar mediante acto administrativo las vacaciones temporales y absolutas de los concejales, artículos 54, 59, 60 y 61 de la Ley 136 del 94 y artículo 134 de la Constitución Política. Décimo, dentro de los 3 días hábiles siguientes de la declaratoria de vacancia absoluta, llamar al candidato no elegido en la misma lista en orden de inscripción sucesiva y descendentemente para que tome posesión del cargo vacante que corresponde previa certificación que emita la autoridad electoral. Artículo 134, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 02 del 2015 y el artículo 63 de la Ley 136 del 94. Once, hacer efectivas las sanciones de destitución y de suspensión a concejales como lo reza el artículo 61 de la Ley 136 del 94. 12, disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados, ordenar su debido trámite y designar él o los ponentes de los proyectos de acuerdo y al coordinador de ponentes cuando fueran 2 o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. Artículo 73 de la Ley 136 del 94. 13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria hubiere rechazado las objeciones
por inconveniencia formuladas por el alcalde y éste no lo sancione dentro de los 8 días siguientes. Artículo 79 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 4 de la Ley 177 del 94. 14. Firmar los proyectos de acuerdo aprobados por el Consejo. 15. Dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el reglamento y decidir las dudas de interpretación que acerca de este se susciten, previa consulta a la mesa directiva. Contra esta decisión, cualquier concejal puede apelar ante la plenaria y esta adoptar otra o la misma posición. 6. Designar el coordinador y los integrantes de las comisiones accidentales y a los de las permanentes, previo visto bueno de la plenaria. 17. Requerir a los coordinadores de ponentes para que presenten sus respectivos informes dentro de los términos señalados por la ley o el reglamento. 18. Velar por el buen funcionamiento administrativo del Consejo. 19. Fijar las políticas para la correcta ejecución del presupuesto vigente de la corporación. 20. Requerir a las comisiones para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el que se les haya fijado. 21. Solicitar a los representantes de las entidades públicas o privadas los documentos o informaciones relacionadas directamente con asuntos de interés público investigados por la corporación. 22. Presentar informe de su gestión a la plenaria del Consejo en la última sesión del mes de noviembre de cada año, según artículo 59 de la Ley 1757 del 2015. 23. Rechazar todo proyecto de acuerdo que no se refiere a una misma materia, inadmitir las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con ella, pero por sus decisiones serán apelables ante la corporación. Artículo 72 de la Ley 136 del 94. 24. Declarar mediante acto motivado que por razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que los concejales o algunos de ellos concurran a la sede de la corporación y autorizar que participen en las sesiones de manera no presencial. Artículo 2 de la Ley 1148 del 2007 y parágrafo 3 del artículo 23 de la Ley 136 del 94. 25. Autorizar las situaciones administrativas del secretario de la corporación. 26. Dar trámite a las objeciones presentadas a los proyectos de acuerdo. 27. Ser el ordenador del gasto de la corporación y celebrar los contratos y convenios con observancia del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 28. Dar curso fuera de las sesiones a las comunicaciones y demás documentos y mensajes recibidos. 29. Nombrar y remover a los empleados de la corporación que fueran de libre nombramiento y remoción. 30. Representar al Consejo ante la Federación Nacional de Consejos FENACON en los diferentes eventos académicos o sociales, pudiendo delegar esta función en otro concejal. 31. Un momento, por favor, Marta. ¿Tiene la palabra, concejal? Bueno. 31. Reconocer y ordenar el pago de viáticos y gastos de viaje a los concejales en comisión oficial de conformidad con el artículo 6 de la Ley 2461 del 2025. 32. Los demás contemplados en la ley y en este reglamento interno. Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Primero, pues yo no sé por qué se señala, aunque en el anterior también está precisamente FENACOM, pues yo creo que a nivel nacional existen muchas organizaciones que agremian concejales, entonces creo que debería ser en general agremiaciones de concejales a los que haga parte y demás, porque si por ejemplo recibimos invitación, no sé, de Acora o de alguna otra que vaya a existir, bueno, entonces está FENACOM, FENACEP, está Cora, que es la de Antioquia, por ejemplo, entonces ahí está señalando solo una, entonces no podría el presidente en este caso, digamos, responder al llamado o representar al Consejo en otras instancias. Yo no señalaría una en específico, sino en general agremiaciones de concejales. Uno, eso. Y dos, que el anterior, aquí no lo veí o leí mal, si de pronto doña Marta que lo está leyendo y los otros que están leyendo, pero dice coordinar con la alcaldía municipal la oportuna y suficiente dotación de los elementos de trabajo para el adecuado funcionamiento de la corporación. Entonces digamos que este reglamento anterior pues da también facultades de poder hacer gestiones con la alcaldía para insumos o arreglos en el recinto, y este otro no lo vi. ¿Cierto que no? Entonces, pues yo haría esas dos claridades, agregar ese de coordinar con la alcaldía y lo de
no especificar FENACOM, sino en general pues como agremiaciones de concejales. Bueno, vamos en el artículo 46, dice revocatoria de los actos del presidente. Los actos del presidente son revocables por él y apelables ante el Consejo en consonancia con lo enunciado en el artículo 72 de la Ley 136 del 94. El artículo 47 habla de las funciones del vicepresidente primero, son funciones del vicepresidente primero. Primero, suplir al presidente sus ausencias temporales. Segundo, asumir las funciones del presidente en el caso de falta absoluta de este mientras se suelte la nueva elección. Tercero, coordinar con los presidentes de las comisiones las reuniones, invitaciones o citaciones que se vaya a realizar en la comisión. Cuarto, coordinar las publicaciones del Consejo. Quinto, organizar todo evento que permita promover de manera positiva la imagen del Consejo y coordinación con el presidente de la corporación. Artículo 48. Funciones del vicepresidente segundo. Son funciones del vicepresidente segundo, primero suplir las ausencias del presidente y vicepresidente primero cuando fuera el caso. Segundo, hacer seguimiento a las publicaciones del Consejo. Tercero, hacer seguimiento a las solicitudes de la comunidad que revistan especial importancia. Cuarto, integrar por derecho propio las comisiones especiales de ética y de acreditación documental que conforma el presidente de la corporación. Artículo segundo, secretario general. Artículo 49, secretario. El Consejo elegirá previa convocatoria pública a un secretario para periodos institucionales de 1 año, cuyo término se computará desde el primer día hasta el último día de cada año, reelegible a criterio de la corporación. Para ser elegido secretario se debe acreditar título de bachiller o experiencia administrativa mínima 2 años. El secretario tomará posesión ante el presidente de la corporación en los términos del artículo 36 de la Ley 36 del 94 y esta tendrá efectos fiscales y administrativos a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a la elección, salvo lo señalado en el artículo 53 del presente reglamento. Artículo 50. Convocatoria pública. De conformidad con lo señalado por el Acto Legislativo 2 del 2015 que modificó el artículo 2 del artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, la elección del secretario del Consejo está precedida de una convocatoria pública. En esta convocatoria no se hará aplicación a la Ley 1904 del 2018 por expresa exclusión del artículo 12 para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Las etapas de la convocatoria pública se guiarán por los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1904 del 2018. Asimismo, los principios de objetividad, imparcialidad, igualdad, libre concurrencia, eficacia y eficiencia. La convocatoria pública se compondrá por las etapas de publicación y difusión, inscripciones, verificación de requisitos, publicación del listado de admitidos, reclamaciones, frente al listado de admitidos, respuesta de las reclamaciones, publicación del listado de elección. La reglamentación de la convocatoria pública se hará previamente por parte de la mesa directiva antes del comienzo del periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre del año anterior. En el segundo, tercer y cuarto año, en el primer año constitucional, convocatoria se realizará en las sesiones especiales. La entrevista a los aspirantes se realizará en sesión plenaria y tendrá carácter eliminatorio. Artículo 15. Faltas del secretario. Las faltas absolutas del secretario de la corporación darán lugar a una nueva elección para que lo que falte del periodo.
Las faltas temporales accidentales serán suplidas por un secretario ad hoc que designe el presidente y que podrá ser un concejal, y en este caso, no por este hecho, perderá su derecho a voz y voto en la respectiva sesión. Artículo 52. Funciones del secretario. Son funciones del secretario de la corporación acusar oportunamente su recibo y mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las comisiones permanentes. Octavo, recibir y dar trámite de todo documento o petición que llegue al Consejo con destino a la Presidencia y a la Secretaría de la Corporación. Noveno, recibir y radicar los proyectos de acuerdo. Décimo, disponer el reparto de los proyectos de acuerdo para primer debate de conformidad con los asuntos encomendados a cada comisión permanente. 11, llevar los siguientes libros: el de actas, el registro de intereses privados de los concejales, que trata el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 136 del 94, y el de registro de participación ciudadana, que se refiere al artículo 77 de la misma ley. 12, organizar el archivo del Consejo acompañado del índice de los acuerdos municipales expedidos, las resoluciones dictadas y las actas aprobadas. Tercero, ser jefe administrativo de los empleados al servicio de la corporación. 14, recibir la inscripción de constitución de las bancadas existentes al interior del Consejo Municipal, junto con sus estatutos, y publicar los documentos constitutivos de las mismas. 15, reglamentar la publicación de los actos del Consejo a través del medio que considere oportuno y siempre y cuando garantice la efectividad de la difusión a la comunidad. 16, registrar y certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias. 17, apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de la corporación. 18, las demás señaladas en la ley y reglamento. El artículo 53 dice elección de funcionarios por parte del Consejo. El Consejo se instalará. Tiene la palabra, concejal. Qué pena, doña Marta. Gracias, señor presidente. No, porque dar una claridad y una posición ahí frente a un tema de las funciones de la secretaria. Y uno a veces pienso y creo, y no sé si todos saben que es real, pero a veces nos extralimitamos con la secretaria. La secretaria no tiene la obligación de hacernos las ponencias. Las ponencias, la mayoría la designamos en la secretaria. No, ella de pronto nos debe apoyar, pero la ponencia debe ser iniciativa del concejal encargado ponente. Y siempre es Dorita a veces a la carrera el día antes de la elaboración, el día antes del segundo debate, elaborando la ponencia. Entonces es bueno que los concejales entendamos que la ponencia es obligación nuestra, que ella no tiene, lo han hecho, y no solo Dora, Margarita, todas las de Eliana, todas nos han colaborado con el tema, pero a veces uno siente como que si fuera responsabilidad de ella, y en el reglamento está claro que no es responsabilidad de la secretaria. Gracias, señor presidente. A mí me quedó como también desde el día de ayer, anoche que estuve leyendo esta parte del reglamento, se me pasó en el numeral 11, donde dice las funciones de la secretaria llevar los siguientes libros: el acta del registro de intereses privados de los concejales, de que trata el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 136 del 94, y el registro de participación ciudadana. ¿Cuál es ese? No lo conozco. No sé. No lo conozco. Bueno. Sonido, hay que preguntar. El artículo 53 dice elección de funcionarios por parte del Consejo. El Consejo se instalará y elegirá a los funcionarios de su competencia en los primeros 10 días del mes de enero, correspondiente a la iniciación del periodo constitucional, previo señalamiento de la fecha con 3 días de anticipación. Pasamos al capítulo 3, clases de sesiones. El artículo 54 dice clases de sesiones. Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Sesiones ordinarias son aquellas en las que el Consejo se reúne por derecho propio durante los periodos legales y sus prórrogas. Sesiones extraordinarias son aquellas convocadas por el alcalde en periodos diferentes a las ordinarias, por el término que él fije, y en las cuales la corporación se ocupa exclusivamente de los asuntos señalados a la convocatoria. Dichas sesiones pueden ser citadas a discreción del alcalde o por mandato legal.
lo determinado para sesiones ordinarias. En cuanto a las sesiones no presenciales, también aplican para las sesiones extraordinarias. Parágrafo. El secretario de la Corporación comunicará inmediatamente y de la manera más expedita a los concejales el decreto mediante el cual el alcalde convoca a sesiones extraordinarias. Artículo 55. Modalidades. El Consejo podrá sesionar bajo las siguientes modalidades. Primero, sesión plenaria. Son las reuniones de la mayoría de los concejales para tratar asuntos que por mandato constitucional o legal le corresponden. Modalidades de sesión plenaria. A. Sesión inaugural. Es aquella con la cual se inicia el periodo constitucional del Consejo, y a esta sesión los concejales electos concurrirán por derecho propio el 2 de enero del año correspondiente a la iniciación de su periodo constitucional a las 11 horas. Para este efecto, el Consejo se reunirá máximo hasta el 10 de enero, fecha en la que la clausura este tipo de decisión, fecha en la que clausurará este tipo de decisiones. Presidirá esta sesión provisionalmente el concejal a quien corresponde el primer lugar por orden alfabético de apellido, si hubiere dos o más concejales cuyos apellidos los pongan en igualdad de condiciones, prevalecerá el orden alfabético del nombre. Para el llamado a lista de que trata el presente literal, previamente se deberá verificar que los concejales presentes hayan recibido debidamente por el órgano competente la credencial que los acredita como tales. Actuará como secretario ad hoc de esta sesión el concejal que designe el presidente provisional. A continuación, el presidente provisional nombrará una comisión de concejales para que informe al alcalde que el consejo se encuentra reunido para su instalación. La sesión quedará abierta hasta tanto regrese la comisión y se haga presente en el recinto del consejo el alcalde, quien procederá a declararlo legalmente instalado luego de leer el mensaje respectivo. Si el alcalde no se presentara a realizar la instalación, el presidente provisional hará dicha declaración. Instalado el consejo, el presidente provisional dará posesión a los concejales tomándoles el juramento de rigor en los términos del inciso segundo, artículo 122 de la Constitución Política y el artículo 49 de la Ley 136 de 1994, bajo la siguiente fórmula: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia. Luego el presidente provisional se posicionará como concejal ante la corporación, le tomará el juramento el concejal que se le siga en orden alfabético. Se elegirán a continuación el presidente, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. El presidente electo se posicionará ante la corporación y le tomará el juramento de rigor al presidente provisional. Los dignatarios de la mesa directiva se elegirán separadamente para un periodo de 1 año y no podrán reelegirse para el periodo siguiente. Los vicepresidentes se posicionarán ante la corporación y los juramentará el nuevo presidente. Artículo 28 de la Ley 136 del 94. Él o los partidos que se declaren en oposición al alcalde tendrán participación en la vicepresidencia primera del Consejo. Artículo 22 de la Ley 1551 del 2012. Los partidos y movimientos minoritarios con personalidad jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de la corporación según su representación. Artículo 112 de la Constitución Política. En esta sesión se podrá convocar para la elección de los funcionarios que corresponde al Consejo. Sesión de instalación. Es la sesión en la cual se inicia todo el periodo ordinario u extraordinario de sesiones. C. Sesión de clausura. Corresponde a la última sesión plenaria de la corporación en cada periodo de sesiones ordinarios o extraordinarios. Agotado el orden del día de la última sesión del periodo legal del Consejo, la presidencia designará una comisión de concejales para informar al alcalde que el Consejo se encuentra reunido para su clausura. Si el alcalde comparece, lo declarará clausurado. Si no compareciere, el presidente declarará formalmente terminado el respectivo periodo. No conocía este artículo. No lo conocía. Sinceramente no lo conocía. No, en la sesión de clausura pues nunca lo hemos tenido en tantos años que el alcalde viene y clausura también. Y que está aquí en la sesión de clausura, no lo conocía. También es importante, perdón señor presidente, en esa última sesión de clausura, a poner en receso Marta y honorables presidente, porque hay que hacer un receso para aprobar, redactar el acta del día y aprobarla, porque es la última vez que ese consejo se reúne. Entonces ya, si no se aprueba, entonces la idea es que esa acta se apruebe ese mismo día.
dentro de la sesión, el último acto. Pero aquí en el reglamento no dice, pero siempre se ha dicho que se le da la Facultad. autorización. Eso. Pero aquí no lo dice, no lo he leído. En este no dice, para el evento el cierre de sesiones y antes de finalizar la sesión, el secretario preparará el acta respectiva, así, el acta respectiva en la cual expresará la circunstancia de ser la última sesión del periodo, aquí sí está, con la lista de los asistentes y el desarrollo de la misma, así como la circunstancia de haber sido discutida y firmada antes de cerrarse la sesión. No lo había leído. Bueno, en el numeral D dice la sesión reservada. La corporación puede sesionar en forma reservada cuando por requerido el asunto que haya de tratarse lo disponga la mesa directiva o cuando en tal sentido se apruebe una proposición. La proposición o la decisión de la mesa directiva de la realización de sesión reservada contendrá las razones o motivos por los que deciden que un determinado asunto amerita su realización. A la sesión reservada no se permitirá el acceso de medios de comunicación ni de la comunidad a las barras. El secretario llevará un libro especial y reservado para extender las actas de esta clase de sesiones, así como las respuestas a los cuestionarios y otro para las proposiciones que en ellas se presenten. En el acta de la sesión pública, en el registro general de las actas y su publicación, solo se mencionará haberse constituido la corporación en sesión reservada. Las actas de las sesiones reservadas se extenderán o elaborarán de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Gestión Documental del Consejo y serán aprobadas en la misma sesión a que ella se refiere. O sea que para una sesión reservada, se hace la sesión reservada y luego hay que hacer otra reservada para aprobar el acta, no puede ser público, es lo que veo yo acá. Sesiones de comisiones. Sesión de comisión permanente son aquellas en las cuales se surten los trámites de primer debate de los proyectos de acuerdo y se hacen citaciones de conformidad con el artículo 40 de la ley 136 del 94 y se tratan los asuntos que la corporación determine pertinentes en cumplimiento de sus funciones. B. Sesión de comisión especial son aquellas en las cuales se reúnen los concejales designados para tratar los específicos asuntos que se le haya encomendado, conforme con lo dispuesto en la ley y presente reglamento. Hay una comisión especial. Oscar, hay comisiones especiales y nunca la hemos tenido. Sesión de comisión permanente, pues son aquellas que las cuales surten el primer debate de los proyectos. Y hay sesión de comisión especial, donde dice, son aquellas en las cuales se reúnen los concejales designados para tratar los específicos asuntos que se les haya encomendado, conforme a lo dispuesto en la ley y presente reglamento. No la hemos tenido. Pero ustedes no se reúnen, sino que van, pero no se reúnen. Deberían de hacer acta, vea. Hacer un informe. Pero aquí no hablan de la accidental. Tampoco está la comisión de la mujer. Sí. Sesión de comisión permanente y sesión de comisión especial, pero no como ni accidental, ni el de la mujer. Bueno, yo aquí lo tomé como, lo puse como interrogación, la de la mujer, la accidental, que no, pero no queda en el reglamento y debe que quedar porque en el reglamento viejo está. Pero es que esa también se anuló.
El artículo 56 de la sede del Consejo, para todos los efectos legales y reglamentación. Vamos en el capítulo cuarto lugar, hora y desarrollo de las sesiones. El artículo 56 de la sede del Consejo, para todos los efectos legales y reglamentarios de la sede del Consejo de Municipio de Yolombo es el recinto, dispuesto en el primer piso del Palacio Municipal ubicado en la calle Colombia, número 92. Artículo 57, lugar y hora de las sesiones. Las sesiones plenarias se realizarán en el recinto oficial a partir del horario que para el efecto se establezca por parte de la mesa directiva de la corporación. Mire que se está acá que la mesa. De lunes a domingo, una vez por día, y tienen una duración hasta de 4 horas contadas a partir del momento en que la presidencia las declare abiertas. Ahí está. El Consejo podrá declarar sesión permanente. La solicitud de declaración de sesión permanente solo será procedente en los últimos 30 minutos de la duración ordinaria de la sesión. En todo caso, la sesión no podrá exceder a la medianoche. Mediante proposición aprobada por la plenaria se podrá sesionar en horas y días diferentes, en caso en el cual el secretario lo comunicará a los concejales. Las sesiones de las comisiones permanentes se realizarán en horas distintas de las sesiones plenarias, de acuerdo con el horario que señale el presidente de la comisión, una vez por día, y tienen una duración hasta 3 horas, contadas a partir del momento en que la presidencia de la comisión las declare abiertas. Se hará sesión permanente si la comisión así lo decide dentro de la última media hora de sesión. En ningún caso se podrá suspender la sesión plenaria para realizar sesiones de comisiones permanentes, salvo las excepciones legales. Artículo 58. Prohibición de sesiones simultáneas. Las comisiones realizarán sus sesiones en horas que no coincidan con las plenarias, con las características que señala el presente reglamento. Artículo 59. Invalidez de las reuniones. Las reuniones que se realicen con desconocimiento de las disposiciones legales reglamentarias con el propósito de ejercer funciones de la corporación son inválidas de pleno derecho, y las decisiones que se adopten en esta no producen efectos. Sesiones fuera de la sede. Sin perjuicio de lo previsto en el reglamento para el caso del cabildo abierto fuera de la sede, la plenaria y las comisiones permanentes podrán sesionar válidamente fuera de la sede oficial, en el sitio que determine mediante proposición aprobada, la cual contendrá los asuntos para tratar. O sea que nosotros también como comisión permanente podemos hacerla en otra parte. No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos el reglamento? Aquí está diciendo que sí. Mire, Oscar, niño. El artículo 60 dice, sesiones fuera de la sede. Entonces dice, sin perjuicio de lo previsto en el reglamento para el caso del cabildo abierto fuera de la sede, la plenaria y las comisiones permanentes podrán sesionar válidamente fuera de la sede oficial. O sea que nosotros en una sesión permanente que vamos a debatir un proyecto lo podemos hacer en otra parte. Pero aquí no dice. En el sitio que se determine mediante proposición aprobada, la cual contendrá los asuntos para tratar. La sesión se instalará y se adelantará bueno, la sesión se instalará y se adelantará en el recinto oficial y se continuará en el sitio que se haya determinado, con sujeción a las normas correspondientes. En ningún caso se podrá tramitar proyectos de acuerdo fuera de la sede oficial. Bueno. Artículo 24 de la Ley 136 del 94. Doña Marta, en ese caso, dice, la sesión se instalará y se adelantará en el recinto oficial y continuará en el sitio que se haya determinado. Entonces, si vamos a sesionar en Villanueva, toca empezar aquí, instalarla aquí y allá, y ahí desplazarnos allá. Cuando ustedes fueron allá, ¿han hecho así? Vea. Sí. Vea. No, sí, nosotros iniciamos acá y nos fuimos para allá. Sí. Lo mismo cuando nos fuimos para la Floresta.
Permiso, presidente. Esas sesiones descentralizadas no habla exclusivamente de corregimientos, ¿o sí? No. Habla en cualquier parte del territorio del municipio, ¿sí o no? En el reglamento no quedaron sesiones descentralizadas, por eso dice Oscar que hay que mirarlo porque uno tiene un sustento jurídico. La sesión se instalará y se adelantará en el sitio, pero sesiones fuera de la sede, no dice descentralizada, sino que sesiones fuera de la sede. Sin prejuicio de lo previsto en el reglamento para el caso del cabildo, es cabildo, no es un cabildo abierto. Fuera de la sede, la plenaria y las comisiones permanentes podrán sesionar válidamente fuera de la sede oficial, en sitios que se determinen mediante proposición aprobada, la cual contendrá los asuntos para tratar. La sesión se instalará y se adelantará en el recinto oficial y se continuará en el sitio, así. Pero vea, perdón Andrés, hay dudas y ante la duda hay que buscar la información bien para que no cometamos errores que de pronto se cometieron en el pasado y no tuvimos la asesoría suficiente para saber si la sesión si eran válidas o no. Ejemplo, cuando yo hablé ayer de una sesión que duró 5 minutos, fue que instalamos acá y yo no iba al lugar donde se seguían reuniendo, porque la sesión iba a continuar por fuera del recinto. Entonces, si uno no está en el llamado a lista dentro de ese orden del día y participa en la sesión allá, no participó en la plenaria acá, que es la que tenía validez. Entonces ahí hay dudas. En ese momento la Asamblea hizo varias sesiones descentralizadas y creo que los demandaron porque eran ilegales. Y dentro del reglamento está y la ley lo permite, pero no hay la suficiente claridad frente a las descentralizadas, que me parece que es un mecanismo muy bueno ir a las comunidades y escuchar directamente, que deberíamos volver a implementar. En el periodo anterior se hicieron y surtieron un efecto, hicimos cabildo abierto con el tema del EOT, porque fue cuando empezamos a salir Marta, ¿cierto? En el EOT fue que hicimos las 5 sesiones descentralizadas. Entonces es verificar, y ahí sí buscar una asesoría y mirar un concepto jurídico más amplio, si han habido sanciones al Consejo, para que no, porque si no se puede, ¿para qué lo vamos a incluir? Entonces hay que buscar bien el tema de esas sesiones descentralizadas, señor presidente. El periodo pasado que vino una asesora jurídica, era profesora de Francisco, el actual secretario de Gobierno, y ella nos dio un concepto. Si doña Marta lo puede escribir ahí para que lo tengamos con las dudas. Ella nos habla del concepto 015-391 del 2022, que creo que fue la función pública, que hablaba de la no realización de sesiones descentralizadas. Pero luego alguien nos dio pues otro concepto, lo voy a buscar, no lo recuerdo en este momento, que hablaba que sí, mediante el proceso pues que acabamos de decir, si abre acá, se realiza allá, vuelve aquí y se cierra. Inclusive municipios como Marinilla, El Peñol y Guatapé, ellos hacen sesiones conjuntas y se intercalan y se ven cada tanto tiempo en municipios diferentes y realizan sus sesiones articuladas, ¿cierto? Entonces, lo quería tener ahí para recordarlo. Bueno, dice la sesión se instalará, entonces estamos en el artículo 60 que dice sesiones fuera de la sede. Sin perjuicio de lo previsto en el reglamento para el caso del cabildo abierto, fuera de la sede, la plenaria y las comisiones permanentes podrán sesionar válidamente fuera de la sede oficial, en sitios que se determinen mediante proposición aprobada, la cual contendrá los asuntos para tratar. La sesión se instalará y se adelantará en el recinto oficial y se continuará en el sitio que se haya determinado, con sujeción a las normas correspondientes. En ningún caso se podrá tramitar proyectos de acuerdo fuera de la sede oficial. Artículo 24 de la Ley 136 del 94. La sesión se desarrollará en las mismas condiciones de las sesiones realizadas en el recinto oficial del Consejo. Artículo 61. Inicio de la sesión. Verificación del quórum requerido, es decir, la presencia de la mitad más uno de los miembros de la corporación. Se inicia la sesión, ya sea de plenario o de comisión permanente. Una vez el secretario haya llamado a lista a los concejales, la presidencia declarará abierta la sesión y dará curso al orden del día. En el evento de que no se constituya el quórum decisorio, se podrá deliberar toda vez que el quórum para abrir las sesiones coincide con el quórum para deliberar. Si transcurrido 15 minutos de la hora fijada para la sesión, tanto de plenaria como de comisión permanente, no estuviera presente la mitad más uno de los corporados,
el presidente o quien hiciera sus veces podrá levantar la sesión. Para el caso de las sesiones plenarias, los concejales que respondieron al llamado a lista firmarán el control de asistencia y tendrán derecho al reconocimiento de honorarios. Artículo 62. Inasistencia de los miembros de la mesa directiva a la sesión plenaria y a comisiones permanentes. Si a la hora fijada para iniciar la sesión no estuviera presente el presidente, lo reemplazarán los vicepresidentes. En su defecto, presidirá la sesión el concejal que por orden alfabético y de apellido su nombre le corresponda, hasta tanto se haga presente uno de los dignatarios. De lo contrario, continuarán hasta finalizar la sesión. Esta misma disposición rige para las sesiones de las comisiones permanentes. Orden del día. La mesa directiva elaborará el orden del día, el cual deberá ser público el secretario de la corporación antes de inicio de la sesión. El orden del día será el siguiente: aprobación del orden del día, discusión y aprobación de las actas anteriores, artículo 26 de la ley 1994, modificado por el artículo 6 de la ley 1551 del 2012, lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a los secretarios de despacho, numeral 11 de artículo 3.3 de la Constitución Política, citación a secretarios de despacho, numeral 11 de artículo 3.3 de la Constitución Política, modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 del 2007 y artículo 38 de la Ley 36 del 94. Audiencia pública de moción de censura a los secretarios de despacho cuando lo disponga la corporación. Moción de observación a los funcionarios citados cuando así lo disponga la corporación. Citación a funcionario, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012 y artículo 38 de la Ley 136 del 94. Citaciones de control especial, numeral 12 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. Mecanismos de participación. Invitación a funcionarios. Numeral 2 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. Yo tengo acá como una inquietud. Es que en todas esas dice citación a secretarios de despacho. Entonces yo digo, siempre se va a citar, no hay invitar, pero aquí dice, el secretario de despacho no es un funcionario también, pues. Porque en esta parte del 10 ya se dice invitación a funcionarios. Un secretario de despacho es un funcionario. Bueno. Funcionario público. Entonces entonces aquí en el orden del día, entonces se puede invitar o se puede citar. Quedaron los dos. Bueno. Y 11 proyectos de acuerdo para segundo debate, artículo 73 de la Ley 137 del 94, consideración de proyectos de acuerdo negados, artículo 73 de la Ley 136 del 94, proyectos de acuerdo objetados, artículo 78 y 79 de la Ley 136 del 94, 14 revocatoria y modificación de proyectos aprobados, artículo 27 del decreto 1333 y el del 86. ¿Cómo así que revocatoria y revocatoria? Y modificación de proyectos aprobados. Ahí sí. Igual, ¿Cómo así Marta, que revocatoria? Igual, doña Marta, en este punto hablas como de cómo debe ser el orden de los puntos del orden del día. Porque estamos hablando, pues, no, estamos hablando de qué puntos puede llevar el orden del día. Y debe ser como en este orden, me imagino yo, ¿no? Entonces dice, no, los puntos dice el orden del día, el orden del día será el siguiente. Entonces aquí tiene todo lo que debe llevar lo que debe llevar un orden del día. Y que revocatoria y modificación de proyectos aprobados. ¿Cómo hay que revocatoria? Bueno. Sí, pero yo sigo pensando que es como, pues obviamente todos los días no va a haber todos esos puntos. Pero entonces ahí va como, bueno, si no No, es que están entonces... como haciendo como el reglamento, hace como unos temas específicos de que debe llevar el orden del día, varios. Por ejemplo, sigue socialización de proyectos de acuerdo, autorización al alcalde para salir del país previo informe de comisión que va a cumplir, informes de funcionarios, invitación a personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, lectura de comunicaciones, informes de comisiones accidentales, proposiciones de varios y los demás que propongan los concejales. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancourt.
Gracias, señor presidente. No, es lo que usted está manifestando. El orden del día no siempre tiene esos puntos. Pero si hay, por ejemplo, 4 proyectos de acuerdo y si hay un proyecto derogatorio, va en otro punto. Va en otro punto del orden del día. Proyecto de acuerdo por el que se deroga. O sea, hay 3 o 4 proyectos de acuerdo, se debe mirar de acuerdo a ese orden cuál debe ir primero, si el que es de trámite, que nunca se ha presentado, y cuál es derogatorio. Si es uno derogatorio, se debe colocar antes que el otro. Entonces es eso, no siempre el orden del día tiene todos esos puntos, porque nunca están, pues cuando vamos a tratar todos esos puntos y no siempre hay debates y eso, pero cuando hay algunos de esos temas, debe procurar que sea en ese orden. Tiene un parágrafo 1 que dice: los puntos establecidos en el presente artículo no son taxativos y se incluyen en el orden del día correspondiente, de manera optativa, de acuerdo con el cronograma de sesiones. Por motivos de necesidad, la mesa directiva podrá integrar en el orden del día otros puntos. Tiene un parágrafo 2 que dice que sin perjuicio de lo que establezca el ordenamiento jurídico, en cualquier clase de sesiones se hará prelación al conocimiento, estudio y decisión sobre objeciones a un proyecto de acuerdo presentadas por el alcalde o sobre las consideraciones parciales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre las objeciones a un proyecto de acuerdo. El parágrafo 3 dice: las citaciones a secretarios de despacho encabezarán el orden del día de la sesión, por lo que en ningún caso este podrá modificarse. Numeral 11 del artículo 313 de la Constitución Política, modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 del 2007 y artículo 38 de la Ley 136 del 94. El parágrafo 4 dice: los puntos establecidos en el presente artículo serán aplicables en lo que corresponde a las comisiones permanentes. Parágrafo 5. En el punto correspondiente a asuntos varios, cada concejal podrá intervenir hasta 2 veces y por un tiempo máximo de 5 minutos, prorrogables por otro tanto a criterio del presidente. Artículo 64. Orden del día para elecciones. El día que se realizare cualquier elección del orden del día contendrá exclusivamente los siguientes puntos: llamado, lista de ubicación del quórum, lectura y discusión, aprobación del orden del día, aprobación del acta de acta o actas anteriores. Cuarto, elección de dignatarios. Quinto, elección de funcionarios, artículo 35 de la Ley 136 del 94. Y sexto, comunicaciones y varios. El artículo 65 habla de la modificación del orden del día. Siempre y cuando no exista excepción dentro del ordenamiento jurídico deliberado del orden del día y terminada su discusión, el presidente lo someterá de inmediato a votación, incluyendo las modificaciones propuestas. El artículo 66 dice: verificación de la asistencia. Para efectos del reconocimiento de honorarios, se deberá verificar el registro de asistencia a cada una de las sesiones plenarias. El secretario de la corporación llevará este registro. El capítulo 4 ya habla del quórum. El artículo 67 dice: quórum es el número mínimo de concejales presentes requeridos para poder abrir la sesión, deliberar o decidir válidamente, dice el artículo 29 de la Ley 136 de 1994 de la Constitución Política. El artículo 68 dice: quórum deliberatorio. Tanto la plenaria de la corporación como sus comisiones permanentes no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de 1/4 parte de sus miembros. Artículo 69. Quórum decisorio. Tanto la plenaria de la corporación como sus comisiones permanentes decidirán con el voto de la mayoría de los asistentes, salvo que la Constitución o la ley exija una mayoría especial. Artículo 70. Mayoría. Se entiende por mayoría el número de votos requeridos para que la corporación o sus comisiones permanentes tomen una decisión. Las decisiones se tomarán con el voto de la mayoría de los asistentes, salvo que la Constitución o la ley exija una mayoría especial. Ley 136 del 94, artículo 30 de la Constitución Política, artículos 146 y 48. Artículo 71. Mayoría absoluta. Se entiende por mayoría absoluta el voto de la mitad más 1
de los miembros de la corporación o de sus comisiones permanentes. Se requiere de esta mayoría para la aprobación de los proyectos relacionados con las normas presupuestarias del municipio, el plan de desarrollo, el reglamento interno, el otorgamiento de facultades al alcalde para ejercer funciones precisas que corresponden al Consejo y demás asuntos que indique la Constitución y la ley. Constitución Política de Colombia, artículo 148, 150, numeral 10 del artículo 151. Artículo 72, mayoría calificada. Es el voto de las 2/3 partes de los miembros de la corporación o de sus comisiones permanentes. Artículo 73, recomposición del quórum. Para la formación del quórum se tendrá en cuenta el numeral total de miembros de la corporación, excepto las curules que no puedan ser reemplazadas. Se tendrá en cuenta la aceptación de impedimentos o recusaciones. Artículo 134 de la Constitución Política modificado por los actos legislativos del 1 del 2009 y 2 del 2015. Capítulo 6. Votaciones. El artículo 74, definiciones. Votación es el acto colectivo a través del cual la plenaria y sus comisiones permanentes toman la decisión. Voto es el acto individual a través del cual cada concejal declarará su voluntad. Artículo 75. Modalidades de votación. Hay 3 modos de votación en las sesiones de comisión y plenarias, a saber, la ordinaria, la nominal y la secreta. Las decisiones de plenaria y sus comisiones permanentes se adoptarán a través de una de las modalidades de votación. La votación ordinaria se usará en todos los casos en que la Constitución y la ley o el reglamento no hubieran requerido votación nominal o secreta. Artículo 76. Votación nominal. Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine la ley 1431 del 2011 o aquellas que la modifiquen o adicionen. El parágrafo 1 dice: en toda votación pública podrá emplearse cualquier sistema electrónico que acredite el sentido del voto de cada concejal y el resultado de la votación. En caso de ausencia o falta de asistencia electrónicos, se llamará lista y cada concejal anunciará de manera verbal su voto, sí o no. Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será la presidencia de la corporación o comisión permanente quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de sus resultados, sin exceder los 30 minutos por votación. Según parágrafo 2, el Consejo podrá implementar un sistema electrónico que permita que las votaciones nominales y el sentido del voto de los concejales y los conteos correspondientes puedan visualizarse en tiempo real, por internet, en archivos y formatos de fácil acceso y divulgación pública. Ley 1431 del 2011, artículo 2, inciso 4. Artículo 77. Votación ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa alzando la mano cada concejal al momento de su voto. El secretario informará sobre el resultado de la votación y si no pudiere en el acto de verificación, se tendrá por exacto el informe. Si se pidiera la verificación por algún concejal para dicho efecto, podrá emplearse cualquier procedimiento que acredite el sentido del voto de cada concejal y el resultado total de la votación, lo cual se publicará íntegramente en el acta de la sesión. Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos de que trata el artículo 3 de la Ley 1431 del 2011, se establecen las siguientes excepciones al voto nominal y público de los concejales. Las siguientes decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito. Primero, consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambio, modificaciones o alteración del mismo. Segundo, consideración y aprobación de actas de las sesiones. Tercero, consideración y aprobación de corrección de vicios subsanables de procedimientos en el trámite de proyecto de acuerdo. Cuarto, suspensión o prórroga de la sesión declaratoria de la sesión permanente o levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza mayor. Quinto, declaración de sesión reservada. Sexto, moción de suficiente ilustración. Séptimo, asuntos de orden protocolario. Octavo, proposiciones de cambio o traslados de comisiones que acuerden o soliciten sus respectivos integrantes. Noveno, resolución de las apelaciones sobre las decisiones del presidente o la directiva a las de la corporación o de las comisiones. Décimo, citaciones e invitaciones a control político, solicitud de mecanismos de participación consagrados en el reglamento interno. 11, adopción o rechazo de objeciones parciales o totales de proyectos de acuerdo. 12, decisiones sobre reconsideración de un proyecto negado o archivado en comisión. 13, decisiones sobre excusas presentadas por los citados a la plenaria. 14,
Tampoco se requerirá de votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de acuerdo existe unanimidad por parte de la respectiva comisión plenaria para aprobar o negar todo parte del articulado de un proyecto, a menos de que esa forma de votación sea socializada por alguno de los concejales. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado, se somete a votación nominal y publica las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto a los cuales existan discrepancias. Se realiza la votación nominal cuando no haya unanimidad o alguno de los concejales lo solicite. El quinto, el título de los proyectos siempre que no tengan propuesta de modificación. 16, la pregunta sobre si quiere la comisión que el proyecto pase a segundo debate, en plenaria, a sanción y publicación. Parágrafo 1. En los eventos en que cualquier concejal pidiera en el acto la verificación de la votación ordinaria, este surtirá por el mismo procedimiento que la votación nominal y pública, es decir, deberá arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada concejal. Parágrafo 2. El título de los proyectos de acuerdo, tanto como el tránsito a segundo debate y la pregunta sobre si la plenaria quiere que un proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal, podrán hacerse en una sola votación. Artículo 78. Votación secreta. No permite identificar la forma como vota el concejal. Esta votación se presentará a solicitud de un concejal y solo cuando se deba hacer una elección previa a aprobación de la plenaria. Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sea igual al de los votantes. En los casos que proceda a la votación secreta, la presidencia dispondrá repartir papeletas en blanco con espacio para marcar. El secretario llamará a cada concejal según el orden alfabético de su apellido para que deposite la papeleta en la urna. Después, para el efecto, previamente la presidencia designará una comisión escrutadora. En todo caso, se dispondrán las actuaciones para garantizar que la votación secreta conserve esta característica. Constancia de la votación. Ninguna votación se puede efectuar sin la presencia del secretario de la corporación, a quien corresponde dar fe de estas. El artículo 80 dice votos en blanco y nulos. Se considera como voto en blanco en las elecciones que correspondan al consejo la papelería que no contenga escrito alguno y así se haya depositado en la urna o que así lo exprese. El voto nulo, en cambio, corresponde a un nombre distinto al de la persona por la cual se está votando, o su contenido es ininteligible y aparece más de un nombre. Parágrafo. A los concejales les está prohibido salvar el voto, abstenerse de tomar parte de las decisiones, salvo las excepciones en el caso de impedimento y recusaciones. Artículo 81. Interrupción. Anunciada por el presidente la iniciación de la votación no podrá interrumpirse, salvo que un concejal proponga una moción de orden sobre la forma como se está realizando la votación. Artículo 82. Explicación del voto. Durante las votaciones no se podrá explicar el voto. La constancia que al respecto desee realizar un concejal podrá presentarse en la discusión del asunto de que se trate o en la misma sesión, dejándola verbalmente o por escrito para consignarse textualmente en el acta de la sesión. Artículo 83. Empate. En caso de empate en la votación de un proyecto de acuerdo o de una decisión, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime en la plenaria. En este último caso se indicará expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negado lo que se discute. Tratándose de un proyecto de acuerdo, se entenderá negado y se procederá al archivo del mismo. En tratándose de elecciones, la presidencia ordenará la repetición de la votación. Si persiste el empate, se resolverá por la suerte. Seguimos, señor presidente. Sigue la convocatoria. Permiso, señor presidente. Propongo se deje esta lectura para el próximo martes, ya que el próximo martes seguiremos con este tema. Entonces propongo, señores concejales, señor presidente, se deje la lectura por el día de hoy. Bueno, yo creo que avanzamos. El martes seguiremos con la lectura tan importante de este tema. Entonces continuamos con el orden del día, señora secretaria.
Tenemos como numeral 8 del orden del día, señor presidente, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. Bueno, si no tienen proposiciones o varios, nos vemos el martes a las 9 de la mañana para que continuemos con nuestras sesiones ordinarias del mes. Que tengan un buen fin de semana.